solamente debemos acudir a Él. En el Salmo 91 estamos trabajando en los versos 5 y 6, donde Dios nos recomienda no temer. Por eso el Salmo 5 comienza diciendo, no temerás, no temerás. David, que sí entendía esto, le decía a su alma, no temas ni a millares de soldados, de ejércitos que vengan contra ti. No temerás a ejércitos que vengan contra ti. David hablándole a su alma, metiéndola bajo el consejo de la palabra de Dios. Tu alma necesita entender la soberanía de Dios. Y en un momento dado, cuando se levanten las olas en el océano de la vida, en el mar de la vida, que amenazan nuestra integridad física con problemas de salud, que amenazan nuestra economía, que amenazan a nuestros hijos, que amenazan nuestra integridad psicológica, un momento dado vas a tener que pararte en el camino de la vida y decirle a tu alma, no temas. No temas, porque el que te ama, alma mía, está en control. Más allá del dolor, más allá de las circunstancias, Él te dice, no temas. En el Salmo 91, 5, Él dice, no temas. Y cuando Él le dice, no temas, después de aconsejarle, después de direccionarla al no temor, Él le muestra 4 escenarios. No temerás al terror nocturno, que habla de cosas que están en nuestra mente, que no vemos, ni a saeta que huele de día, que habla de amenazas que tienen que ver con la lengua, que tienen que ver de la lengua de los enemigos, de la confabulación de los enemigos, de los problemas jurídicos, procesales, financieros, bancarios. También dice, ni a pestilencia que ande en la oscuridad. Son esas enfermedades, esas noticias malas que se gestan en el mundo espiritual, en las mentes de hombres depravados que se levantan sin causa contra nosotros o la sociedad misma. O dice, ni mortandad que en medio del día destruya, o esas amenazas que vienen en pleno día a destruir nuestra integridad, nuestra vida, nuestra salud. Estos 4 escenarios Él le dice, sea cual sea el escenario, no temas. Primero nos dice el fundamento, a pesar de lo que pasa en la vida, no temas. Y después nos dice, en la vida te puede pasar esto, esto, esto o esto. No sé lo que estés pasando, pero sé que lo que estás pasando puede estar en cualquiera de estos escenarios, en uno o más de ellos. El Señor comienza el texto diciéndote, no temas. Hoy el escenario que nos ocupa es el último escenario. Ya hemos tratado los primeros 3 escenarios, no podemos seguir ahondando en él porque pues el texto es bastante profundo, el Salmo 91. Quisiéramos tener más tiempo para deconstruirlo, pero no hay el tiempo para hacerlo. Vamos a seguir avanzando. Este escenario que dice, no temas, verso 5, Salmo 91, dice, no temas, salto al verso 6, donde dice, no temas a la mortandad que en medio del día destruya. Aquí está hablando de esas circunstancias de la vida que asfixian, que me asfixian a mí, pero también que están asfixiando a los demás. Que a pesar de que yo me esfuerzo, no las puedo subsanar, no las puedo pasar por alto este proceso. Son los desiertos de la vida que nos toca pasar. En la medida en que nuestro cuerpo va madurando, hay desiertos y desafíos a nuestra salud que vamos a tener que pasar, que ganar, que salvar.
problemas de tensión, problemas de nuestra mente, problemas de nuestra dieta, problemas de nuestra memoria. Vamos a tener que pasarlos. En la medida en que vamos creciendo, vamos asumiendo compromisos financieros con los hijos que vamos a tener que pasar. Son problemas que están a la vista, que sabíamos que en un momento dado iban a llegar y que pueden traer mortandad. Dice, no temas a la mortandad que en medio de la vida, del día destruyan. Un día llegarán las tinieblas sobre nuestros ojos, hablando literalmente a que la vida va a cesar y vamos a resplandecer con Cristo en la eternidad. Pero mientras dure el día, va a venir mortandad contra nosotros. Pero cuando venga la mortandad, que sí va a venir, tenemos que estar seguros que Él dice que no temamos, que en lugar de temer, vamos a morar bajo la cobertura de sus alas, en la sombra del Altísimo, en la morada de aquel que ama nuestra alma, y Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Esta palabra, en medio del día destruya, es una palabra que en el original de este texto, él lo escribe como, Mana Sandrita, Dios te bendiga. Mana Belki, Dios te bendiga. En el original, él lo escribe como Keter. Keter significa el destructor. El destructor viene a acabar con todo, viene a acabar con familia, con relaciones, con economía, con nombre, con salud. El destructor. El destructor aparece 4 veces en la Biblia, una en el libro de Ezequiel, una en el Génesis y una en Segunda de Crónicas. Cuando venía la peste contra Jerusalén, dice que el destructor se levantó contra Jerusalén. Cuando se murieron los primogénitos de Egipto, aparece esta misma palabra en el original, que es Keter. Dice que el masacrador, el destructor, venía sobre la tierra de Egipto. Ese destructor a veces se levanta poderosamente contra un territorio o una consanguinidad contra familias. Pero Dios dice, aunque el destructor viniere contra mí, aunque el enemigo se levante como ríos, mi confianza no está en mí, mi fuerza no está en mí. Él levantará banderas, en contra del destructor levantará banderas. Es Dios rodeándome como la niña de sus ojos, me saca de la ecuación y Él viene contra el destructor. Esa es nuestra confianza, que el que guarda mi alma hará lo que tenga que hacer para guardarme como la niña de sus ojos. Por eso Él me dice, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Isaías 43:1. Yendo un poquito más adelante, ese temor con el cual comienza el versículo 5, que dice, no temas a mortandad que en medio del día destruya, no temas la destrucción, no temas la destrucción, lo repito, no temas la destrucción, no temas la destrucción de tu economía, no temas la destrucción de tu casa, no temas la destrucción de la familia, no temas la destrucción de tu autoestima. Ese no temas es muy importante. ¿Por qué? Porque el temor arruina la autoestima. Y ese temor cambia el gozo de la salvación por ansiedad. La Biblia realmente dice, cuando se hallen en diferentes pruebas, mi hermano Carlos García Llarena, Dios te bendiga. Cuando se hallen en diferentes pruebas, dice la Biblia, hállense con sumo gozo. Usted me dice, pastor, pero si estoy pasando dificultades, ¿cómo así que voy a tener gozo? Pues la Biblia dice que en medio de la dificultad tenemos que gozarnos porque sabemos que enaltecimiento habrá. La Biblia dice, antes de la caída viene la soberbia, pero antes de la exaltación viene la aflicción de espíritu.
Y entonces cuando se hallen en diferentes pruebas, diga, enaltecimiento habrá. O sea, sabemos que fiel es Dios para levantar nuestra causa. Sabemos que a pesar de nosotros, que por lo torpe que seamos, fiel es Dios para levantar nuestra causa. No podemos dejar que el temor nos meta en nos robe la autoestima. Primero. Segundo, no podemos dejar que el temor cambie nuestro gozo en ansiedad, porque cuando tú vives en ansiedad, estás desperdiciando el presente, cambiándolo por un futuro que es posible que no llegue, o trayendo a presente un pasado que ya no tienes control de él. Por eso la Biblia dice, no temas, no temas. Otra cosa por lo cual es muy importante tomar ese consejo de no temerás con el cual comienza la Biblia, es que nos quita la intimidad. Nos quita primero que todo la intimidad con Dios. Cuando yo no tengo intimidad con Dios, yo no puedo tener intimidad con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con la gente que me rodea. Mi primera comunicación tiene que ser con Dios. La Biblia dice, el que está en paz con Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Si tú no puedes tener paz en casa, si tú no puedes tener paz con tu esposo, con tus hijos, es porque tú no tienes paz para con Dios. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y comienza a cohesionar tu mundo social, pero es cuando la paz de Dios comienza a ser ministrada a través tuyo en tu mundo social. Ese temor nos quita esa intimidad con Dios y nos hace estar en un conflicto con Dios, con nuestro Salvador Jesucristo, con la obra del Espíritu Santo y por ende con nosotros mismos y con todo nuestro alrededor. Acuérdese usted, mi estimado hermano, que cuando mi estimado Luis Adrián Rojas, qué bendición saber de usted, sobrino, Dios me le bendiga. Acuérdese usted que cuando vino Dios al huerto del Edén, Adán, sin que Dios le hubiese dicho nada, se escondió y dijo, tuve miedo y me escondí. El miedo le quitó la intimidad, la comunicación a nivel espiritual con Dios. Cuando usted como hijo le tiene miedo a su papá, no puede comunicarse con su papá. Cuando hay ciertos temores en la pareja, los celos son temores, las malas reacciones son temores, es un sistema de defensa, no puede haber intimidad, no puede haber comunicación. El temor nos quita la intimidad con Dios y por ende la intimidad con toda nuestra familia y nuestro entorno social. Por eso Adán dijo, tuve miedo y me escondí. El temor trae fortaleza a las amenazas de nuestra vida, a los diferentes estadios de nuestra vida. El temor cambia nuestra confianza en ansiedad y el temor hace que el acusador cobre poder en nuestra vida. Cuando pecamos y por causa de temor no vamos a aquel que ama nuestra alma, al restaurador de nuestra alma, el acusador va a estar acusándote, pudiste hacerlo mejor, tú pecaste, no debiste hacerlo así. La Biblia dice que aún pecando, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si este es tu caso, no dejes poner el sol sobre el enojo, sobre el tuyo o sobre el de otra persona y ve corriendo a tu Señor, bótate de rodillas y dile, he pecado, Dios. Nosotros los cristianos no confesamos nuestros pecados a los hombres en primera instancia, sino a Dios. Ve al que ama tu alma y ponte de acuerdo con el Señor para que no sea Él tu adversario. Y eso te devolverá el gozo de la salvación, porque el temor nos quita el gozo de la salvación y lo vuelve ansiedad.
si estás sufriendo de ansiedad, si tu autoestima no está en tu vida, el temor te está consumiendo. Ve y bótate a los pies del Maestro y vuelve a casa, espiritualmente hablando. En esas amenazas de la vida, Él me dice no temas, pero Él me da las herramientas para no temer. Yo quiero llevarlos a 1 de Timoteo capítulo 1, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. Por favor, vamos juntos. Segunda carta de apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Mire usted lo que Pablo le aconseja a Timoteo. En esos amenazas de la vida, en esos estadios de la vida, en esas aflicciones de la vida, necesitamos herramientas para no temer, porque el temor me quita la intimidad con Dios, me quita el gozo de la salvación y lo vuelve en ansiedad. Entonces miremos. Mi hermana Omaira Carreño, Dios te bendiga y te guarde. Segunda de Timoteo, verso 1, capítulo 1, verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino, ayúdenme, de poder, de amor y de dominio propio. Los cobardes son los que en un momento dado tememos. Y de verdad, nuestra vida es de Él. Lo que tenemos es de Él. Nuestro tiempo es de Él. O sea que por donde tú lo veas, nosotros no perdemos, Él va a perder. Nosotros somos administradores de lo que Él nos ha confiado. Tus hijos son de Él, estimado hijo de Dios. Si estás pasando por enfermedad en tus hijos, Dios cuidará de los tuyos porque los tuyos son de Él. Y Él tiene control absoluto y total. Devuélvele la soberanía a Él. Nunca te la has quitado, pero tú pretendes creer que tienes determinación para algunas cosas. No, tu mente es de Él. Esa ansiedad descansa en Él. Ese temor descansa en Él. Por eso David decía: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. La salvación nos la dieron por gracia. Y con ella el gozo que trae la salvación, sabiendo que este mundo es transitorio y un día le veremos cara a cara. Filipenses 1:21. Y aquí dice que en 2 Timoteo 1:7 dice, no nos ha dado cobardía, todo lo contrario, nos ha dicho no teman, cuando se hallen en diferentes pruebas, no teman. Y mire que aquí nos da 3 herramientas. La primera, ¿cuál es? El poder. No nos dio espíritu para temer, sino nos dio poder, amor y dominio propio. Pero, ¿qué clase de poder nos dio? Filipenses 4:13. Este no lo sabemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un poder para sobrepasar el desierto. Es un poder para sobrepasar la enfermedad. Es un poder para en medio del contentamiento yo llevar los embates de la vida. No se puede derribar al que está caído y nosotros estamos rendidos en Cristo Jesús. Nosotros no nos podemos caer porque estamos acostados sobre la roca. ¿Para dónde más se va a caer alguien que está botado sobre la roca, sobre Cristo? ¿Sabe por qué te has caído? Porque aún estando sobre Cristo estabas erguido. Nosotros tenemos que somos dignos de conmiseración. O sea, ¿a qué me refiero? A que tenemos que estar dependientes de su gracia, acostados.
humillado bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Nosotros tenemos que estar con una dependencia radical de Él, que si nos diere la vida viviremos, si nos diere la muerte moriremos. No tienes nada que perder porque estás echado sobre la roca, estás acostado sobre la voluntad de Dios. No te puedes caer de ahí. Por eso Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo soportar en Cristo. Hay un poder que vence la enfermedad. Hay un poder que vence el desierto. Hay un poder que vence la aflicción. Es que esta aflicción no me puede quitar la gracia de Dios. Esta aflicción no me puede quitar el mérito que Cristo ganó por mí en la cruz del Calvario. Esta dificultad no me puede robar mi verdadera herencia. Yo tengo poder para vencer porque otro ya venció por mí en la cruz del Calvario. Nadie me puede quitar lo eterno. Nadie me puede arrebatar la voluntad del Eterno. Todo lo puedo en Cristo. Y cuando digo todo, es todo lo podemos soportar en Cristo. Filipenses 4:13. En Juan 1:12, ese texto ya lo conocemos porque lo hemos estudiado hasta el cansancio. Él nos da poder para llegar a ser hechos hijos de Dios. Él nos dio el poder, Dios dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos endosa esa calidad de hijos. Pasamos de muerte a vida. Estábamos desheredados, ahora somos herederos de vida eterna. No éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Estábamos apartados, Él nos dio el poder de salvación. No porque podamos ser salvos en nuestro propio mérito, sino que hay poder en la obra de Cristo. ¿Y quién nos arrebatará de su mano? Tú estás seguro, mi estimado hermano. Tú estás segura, mi estimada hermana. Este valle de sombra que estás pasando no te puede quitar el gozo de la salvación. Devuélvete del camino y di como decía David: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Mira la circunstancia cara a cara y dile lo que dice Salmo 91:5. No temerás. Yo muchas veces se lo digo a mi alma: alma mía, no temerás. Por allá en Hechos 1:8, Juan, cuando escribe Hechos, dice: y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y recibirán poder. Este es poder de consagración. Este es poder de santificación. Este es el poder que vence el mundo. Este es el poder que nos hace hijos obedientes de Dios. Cristo nos hizo hijos y el Espíritu Santo nos da esa praxis, cómo debemos comportarnos. Pero nosotros no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo nos da ese poder de ser transformados, ese poder de ser educados, ese poder de ser reestructurados. No puedo avanzar más, quisiera. Romanos 15:13, por favor, ayúdenme, acompáñenme. Romanos 15:13. Dice la Biblia así: el Dios de esperanza lo llene de todo gozo. Ayúdenme. Primero, Dios de esperanza. ¿En quién está nuestra esperanza? En Dios. Repito, ¿en quién está nuestra esperanza? Únicamente en Dios. Cuando yo pongo mi esperanza en Dios, Él me llena de todo gozo, ayúdeme, de paz y creer. El Dios de esperanza os llene de gozos y paz en el creer. La esperanza en Dios me llena de gozo, de paz en el creer. ¿En creer qué? En la obra que Dios está haciendo en nosotros, que hizo a través de Cristo, la santificación, el perfeccionamiento del Espíritu Santo. Yo creo que Él tiene control absoluto y total. Aquí hay algo maravilloso que quisiera yo tener el tiempo para explicarnos, pero es algo que nos va a llevar mucho, mucho tiempo. Y como dice un hermano por ahí que está conectado, dice: pastor, si usted me lo explica, va a quedar en la introducción. Entonces mejor no se lo voy a explicar, sino en forma rápida. Aquí hay algo maravilloso. Si yo coloco mi esperanza en Dios, eso me trae gozo.
Él murió por mí, Él tiene cuidado de mí, Él es soberano, y eso me lleva a descansar en paz. Y eso desata en mí ese creer que Él es soberano. Y mire qué pasa aquí. Para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trata conmigo y me lava internamente el incrédulo que hay en mí. Discúlpeme el término. Saca ese incrédulo, esa mente carnal que dice que se va a enfermar, que se va a morir, que lo van a demandar, que lo van a echar a la cárcel, que va a quebrar, que un montón de circunstancias que no existen y que tal vez nunca van a existir. El Espíritu Santo saca a ese hombre carnal que dice que no hay perdón, que estoy excluido de la gloria de Dios, que no hay vuelta a casa, un montón de circunstancias. Que camino del Evangelio es este, cree en el Señor Jesucristo, si has pecado devuélvete, abogado tienes, enmienda el camino, aún hay oportunidad para todo aquel que está en el reino de los vivos, pero mi hombre carnal es prepotente, es egoísta, y me aleja de esa voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo me está lavando internamente de ese hombre carnal. Dice, para que abunde en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y lava ese hombre carnal vendido a los modelos de este mundo y coloca esperanza. Que a pesar de que soy un hombre caído, Él en mí coloca la esperanza de gloria en Cristo Jesús. Mi esperanza no está en mí, ni la esperanza de gloria está en mí, ni la esperanza en este mundo está en mí. Salmo 73 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Él quita la esperanza mía y la coloca en aquel que es mi Salvador, el que cuida mi alma, el que me ama más de lo que yo me puedo amar. Y coloca el Espíritu Santo, ojo, que ahí dice que el Espíritu Santo coloca mi esperanza. ¡Wow! Y cuando yo coloco la esperanza en Dios, ¿qué pasa? ¿Por dónde comienza el texto? El Dios de esperanza me da gozo, paz y creer. Y eso me lleva a tener esperanza. ¿Y la esperanza que me da? Gozo, paz y creer. ¿Y eso que me da? Eso me lleva a tener esperanza. El Espíritu Santo comienza a ser, ustedes que son estudiosos, entienden lo que es un feedback, un ciclo. Ahí no hay diablo que entre, ahí no hay carnalidad que entre, porque ya no va a haber quien te quite el gozo, quien te quite la paz o quien te quite el creer. Una persona que entiende esta dimensión de la soberanía de Dios, sabemos que mi esperanza está en Él. Y que aunque yo no vea, yo voy a creer. Que aunque llueva, aunque pasen circunstancias en mi economía, aunque se levanten mucho, yo solamente voy a tener paz. Tengo paz. Que mi mujer está dando guerra, que mi esposo está dando guerra, que mis hijos están dando guerra, yo tengo paz. Porque mi esperanza no está en mis hijos, mi esperanza no está en la economía, mi esperanza no está en lo que veo, mi esperanza está en el Dios en el cual tengo esperanza. Y cuando yo tengo esperanza me dan paz, gozo, creer, y el Espíritu Santo renueva mi esperanza. No puedo profundizar, estoy tentado a profundizar en ese tema, pero no va a ser. En 2 Corintios, capítulo 12, verso 9. 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Dios le dice a Pablo, aquí, este es un texto muy conocido, dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder, ¿de quién es el poder? Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Wow! Así como en 1 de Timoteo 1:7 la Biblia dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea, espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese poder es el poder de Dios. Ese es el poder de sobrepasar la enfermedad, de pasar el desierto, de pasar la escasez. Es ese poder que se manifiesta en la paz, el gozo, la fe y la esperanza. La paz, el gozo, la fe y la esperanza. La paz, el gozo, la fe y la esperanza.
Es ese poder que es revestido el cristiano por la esperanza del Espíritu Santo. Es el poder de Dios. Pablo dice que Dios lo volvió débil para manifestar su poder. Dios nos desviste para revestirnos de poder, lo que decía Pablo. Nos hace débiles para manifestar su fortaleza. Nos hace pobres para a través de nosotros manifestar las riquezas de su gloria. Somos hombres quebrantados en las manos de un Dios poderoso. Somos pequeños mortales revestidos de la gloria del Dios que todo lo puede. ¡Wow! Sea impresionante lo que Pablo dice aquí. Su gracia, su poder se manifiesta en mi debilidad. No puedo avanzar más porque tengo que terminar el tema. Segunda de Timoteo 1:7 dice: no dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Por allá en primera de Juan 4:18 dice: porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero aquí está hablando de ese amor de hijo a padre, que aún en las peores circunstancias de la vida voy a depender de Él. Le amo tanto que no hay quien me quite la intimidad con Él. El temor no me puede llevar al punto que llegó Adán. Tuve miedo y me escondí. No, le voy a amar más que mi transgresión. Le voy a amar más que lo que pasa en este medio. No temerás la mortandad que en medio del día destruye. Le voy a amar tanto que ni el Keter, el destructor que les dije al inicio, me va a poder apartar de esa soberanía y del entendimiento pleno de esa soberanía de Dios. No puedo profundizar en el amor de Dios. El dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero tocar tangencialmente el dominio propio. En Romanos 12:2, les prometo que con esto voy a terminar. Romanos 12:2, por favor, vamos juntos. La Biblia dice: no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad que habla de soberanía de Dios, agradable y perfecta. Déjenme terminar hilando esta idea. Cuando Pablo le dice aquí a los intelectuales romanos: no se conformen, es que él hace manera de una figura, de una vasija, y el líquido se conforma, toma la forma de la vasija. El desierto es como una vasija y nosotros tomamos la forma del desierto por dentro. Nos conformamos a que estoy en ansiedad, a que tengo temor a la muerte, a que tengo temor a diferentes circunstancias. Me estoy conformando a los designios del acusador de nuestra alma. Me estoy conformando a circunstancias de mi propio ego. Me estoy conformando, estoy asumiendo la posición que me están imponiendo. Pablo dice: no se conformen, no tomen la forma de los diseños de este mundo, no tomen la forma de los diseños de las familias de este mundo, no tomen la forma del carácter de las personas de este mundo, no tomen la forma de la economía de este mundo, no tomen la forma de las congregaciones que sirven dentro de la dispensación de este mundo. No se conformen a esos modelos. Dice: sino, hay otra versión que dice más bien, sino transfórmense. No se conformen al desierto, transformen el desierto. Transfórmense. ¿Cómo se transforman? Conformarse es asumir una forma preestablecida. Transformarse es no asumir una forma establecida, sino transformar la forma.
Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era la forma establecida. Pero no siendo herederos de eterna salvación, nos transformó y nos dio forma de hijos de Dios. Por eso la Biblia dice que hay quienes convierten el desierto en estanques. Son capaces de transformar el desierto en estanques. Eso ya es otro tema de alto voltaje, pero me llama la atención que dice que hay quienes en el camino de la vida transforman el desierto en estanques. Hombres que son capaces de transformar su vida, transformar la salud, transformar esto. No quiere decir que sucedan milagros de salud, sino que es de enfermedades que sanen así. Sí puede hacerlo Dios, Dios lo sigue haciendo, sino que ni la enfermedad les puede quitar el gozo. Ni la quiebra les puede quitar el gozo. Convierten una quiebra en la mejor experiencia espiritual que tienen. Transformados. ¿Por medio de qué me tengo que transformar? Por medio de la renovación del entendimiento. Por medio de la renovación del entendimiento. Esto se llama dominio propio. La renovación de este entendimiento. Esto es un tema que voy a tratar el otro domingo, porque el domingo pasado quedé en la introducción, que tiene que ver qué es una persona que está bajo, que tiene dominio propio. ¿Qué es una persona que ha sido transformada? Una persona que ha sido transformada es aquella a la cual Dios domina. Está dominada por la voluntad de Dios. ¿Qué es una persona que tiene dominio propio? Una persona que ha sido transformada. ¿Pero transformada por qué? Porque su entendimiento ya ha sido renovado. Renovaron vuestro entendimiento para que pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se trata de mis planes, se trata de la voluntad de Dios. Si usted todavía está lidiando con sus propios planes, lo que yo quiero es como a mí me gusta. No, usted no ha sido transformado, no tiene dominio propio. Usted tiene que entender la soberanía absoluta de la voluntad de Dios. Ya no podemos seguir avanzando, hermanos. Volvemos al texto que iniciamos. Salmo 91, verso 5 comienza diciendo, no temerás. El verso 6 al final dice, no temerás mortandad que en medio del día destruya. Y para esto se necesita, para que el destructor, no temer al destructor, se necesita poder de Dios, amor de Dios y dominio propio. Para que el destructor no haga añicos nuestra vida, se necesita poder de Dios, amor de Dios y dominio propio. Si entendiste esto, créame que Dios te va a bendecir, y el temor tenemos que echarlo fuera, porque en su soberanía su voluntad se impone. Padre eterno y buen Dios, en el nombre de Cristo, hoy venimos con pleno conocimiento a decirle, transforma nuestro entendimiento. Transfórmanos, Señor. Espíritu Santo, danos esa esperanza que trae paz, que trae gozo y que nos lleva a creer. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Hoy sabemos que no necesitamos temer. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, aunque se levante el masacrador, el destructor, no queremos temer. Infúndenos esa esperanza que la palabra hoy nos ha dicho, Señor. Ayúdanos. Queremos tener una radical dependencia de ti, que nada nos quite el gozo de la salvación, que nadie nos quite la autoestima y que nadie nos meta en ansiedad. Nada ni nadie. Porque ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y en esta tierra nada deseo en la tierra. Señor, muchísimas gracias por cada persona que hoy se ha unido a la transmisión. Señor, permítenos, Señor, seguir clamándote a ti, depender de tu gracia cada día. Y si es tu voluntad, Padre Santo, reunirnos para seguir aprendiendo de tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Dios me les bendiga, hermanos, grande, rica y poderosamente.
Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos este viernes a las 7 de la noche en el Aprisco, por este mismo medio.